Capítulo 7. Es jueves. 22 de marzo de 1989. Nunca me había preocupado de comprobarlo. Me siento como si me hubiera atropellado un coche pequeño. Mal, pero no horrible. Tengo la piel de gallina en un lado de la cara, donde me caí de bruces sobre el cemento, y aunque no parece que me haya roto la mano izquierda, sí que se me está hinchando. Por lo visto, la máscara de lana ha servido para algo. Ha evitado que me entrara sangre en los ojos en los momentos críticos. Probablemente no me di cuenta de lo demás, porque en ese momento estaba bajo los efectos de la adrenalina. Pasar la noche en la cama hasta altas horas de la mañana me ayuda a aliviar los dolores de las costillas y el hombro. Voy a una pequeña clínica para que me curen la mano y me escayolen. Lo que me va a fastidiar cualquier salida disfrazado, a menos que encuentre unos guantes de cuero. Lo que hago inmediatamente después. No se puede ser demasiado cuidadoso. Aún así, volví a salir en los periódicos con mis payasadas. Parece que los dos tipos gravemente heridos siguen coleando y yo conseguí algunos elogios por ayudar con el incendio. El viaje al banco fue una experiencia larga y aburrida y no hubo ladrones obvios. ¿Están apareciendo mis pensamientos en burbujas en una página? ¿Fui demasiado obvio y estropeé la trama? ¿Soy un personaje que rompe la cuarta pared? Esto me está dando dolor de cabeza. Al menos mi dinero seguía donde debía estar. Supongo que a papá realmente no le importaba lo que equivalía a su propia calderilla. Como mínimo, debería ser suficiente para poner en marcha mi pequeño negocio. Una vez que me vaya lo más lejos posible de este continente. Al menos en Estados Unidos tengo algunas personas potencialmente amigas con las que puedo establecer contactos a nivel regional. Sobre todo porque son personas en las que puedo confiar. Aquí solo tengo a Fleur de Lis como posible apoyo en caso de emergencia. Realmente no confío en que ningún personaje humano de las ligas menores pueda ayudarme si estoy siendo superado. Dios, sigo pensando en ellos como personajes, como NPCs en un videojuego. Estoy hecho un lío. Son personas que viven y respiran, en la mayoría de los casos. Y estoy realmente fuera de mi alcance. Me he metido en esto con fuerza bruta y nada más. Soy Superman sin haber crecido en Kansas. Soy Batman sin entrenamiento en artes marciales. Soy un completo idiota. Culparía a las hormonas, pero creo que simplemente soy un chico impulsivo. Por mucho que me guste pensar que soy maduro, eso es como siempre una cuestión de tiempo y experiencia. A la reencarnación le gusta dar puñetazos que nunca ves venir. Supongo que este encuentro cercano con la muerte y casi con la no muerte me ha puesto en un estado de ánimo introspectivo. Es hora de rebuscar entre los trastos viejos en busca de un tesoro que simula ser basura. Supongo que volveré a la guía telefónica. Una búsqueda sistemática es probablemente la mejor manera de hacerlo. Supuse. Las siguientes horas de desconcierto y búsqueda infructuosa no fueron lo que esperaba. Claro que algunas de las chucherías eran chulas, quiero decir, ver postales de hace 50 años de la Mujer Maravilla es interesante, ya que se trata de una realidad histórica. No fue hasta que visité el último, por supuesto, que apareció algo interesante. No era magia, sino un trozo de kriptonita roja. Porque sí, al parecer tengo tan mala suerte. La roca vidriosa y roja resplandeciente era tan condenadamente obvia. Alguien la había pulido hasta darle una forma ovoide redondeada y la había tratado como una baratija que brilla en la oscuridad. Justo lo que necesitaba, la kriptonita del azar temporal. Diablos, Superman probablemente ni siquiera sabe que tiene una debilidad todavía. Mucho menos varias. Y esta cosa, como toda kriptonita, es propensa a ser tóxica para los humanos después de un largo periodo de exposición. Por otro lado, no puedo dejarlo ahí. Y tengo un miedo mortal de estar involucrado en un incidente tipo Thor. Quiero decir que soy un humano básico, físicamente. Ni siquiera máximo. No le costaría ningún esfuerzo a un kryptoniano matarme, y mucho menos a poderosos como Darkseid o Doomsday sin mis escudos. Serían capaces de ignorar cualquier truco normal con metal que yo use también. Cuesta 5 francos. Pregunté de dónde venía, pero el dueño no tenía ni idea. Estaba mezclado con una colección de minerales geológicos. Sellado en un pequeño bloque de plomo con mucho esfuerzo y deformación del campo magnético, supongo que tengo un nuevo colgante. Chapado en acero niquelado, para evitar esos desagradables problemas de salud. Es solo sentido común. Así que ya hay. Supongo. Tengo un arma anti-Superman antes que Lex Luthor. Esto no es algo de lo que me sienta orgulloso. Capítulo 8. 10-21 AM, 23 de marzo de 1989. Solo pasa gente.
Es una calle muy transitada, pero nadie parece encajar en ese pequeño detalle. Me acomodo en un café a esperar. Y esperar. 3 horas y varias tazas de café después me estaba poniendo nervioso, aunque era cafeína y aprensión a partes iguales. Creo que la guapa camarera me encontró divertido, sospechando que estaba esperando una cita, ya que pasaba con frecuencia por delante de mi mesa ofreciéndome ánimos. Resulta que el paraguas no era un objeto. Era un tatuaje. En el brazo de un tipo fornido, la imagen era un tipo de burlesque interpretado por una rubia que utilizaba dicho paraguas rojo. La camarera, que al parecer se había tomado un descanso, miró hacia aquí y casi se atragantó con una taza de té, cuando se sentó frente a mí. Al parecer, un chico de 13 años destaca, en un día de colegio. El tipo en cuestión está bastante tieso, probablemente porque sabe quién soy. No va armado, pero un tío grande es un tío grande. Por precaución, tengo el cajón de los cubiertos de la cafetería preparado para descender sobre él como una plaga bíblica al primer signo de agresividad. Pero se limita a deslizarme una carpeta manila por debajo de la mesa y se marcha. Al hojear las páginas de documentación que contiene, me confirma que soy, ilegalmente, Víctor Ignatius Magnus, nacido en 1974. Aparentemente tengo 15 años sobre el papel, vaya. No importa. Hace más difícil rastrearme hasta un tal conde Vértigo. El pasaporte parece real, incluso tiene un uso anterior, aparentemente he visitado brevemente España. Nacido en un hospital al sur de París, padres fallecidos, una enfermedad tropical y un accidente se llevaron a mi madre y padre falsos respectivamente. También estoy legalmente emancipado. Bonito detalle. No sé qué también resistirán el escrutinio, pero se ven bien. Aparte de eso, ¿cómo puedo saberlo? Llamo a la camarera para pedirle un último tentempié para llevar y me meto un poco con ella. Eso me enseñará a buscar una cita en internet. Añado en voz alta. Sí, un meme de una historia de terror de citas años antes de lo previsto. Misión cumplida. Después hago una visita a la embajada americana y solicito el cambio de nacionalidad e inmigración. Sorprendentemente fácil de hacer, todo se ha dicho. Quizá demasiado fácil. La Guerra Fría sigue activa, ¿no debería ser mucho más difícil? ¿Lo estoy pensando demasiado? Las respuestas no tardan en llegar. Una mujer alta y rubia me rodea con un brazo en la entrada y me empuja hacia un coche. Nos encontramos de nuevo, mi caballero blanco. Se burla. ¿Cómo me encontraste, Fleur? Le pregunto. ¿Quién crees que ayudó a acallar los rumores de tu visita al lado oscuro de las vías y se aseguró de que recibieras una identificación auténtica? Me preguntó. Esos papeles son tan auténticos como puede serlo un alias. ¿He acertado con tu edad? Tan joven que estaba convencida de que eras mayor. Afirmó mientras me arrastraban a un coche pequeño. También debo decir que me entristece que quieras abandonar tan pronto nuestra hermosa nación. Podrías hacer mucho bien aquí. Es complicado. Respondí finalmente. ¿Esto está relacionado con tu familia? Preguntó deslizándose en el lado del conductor porque Francia hará mucho para proteger a sus héroes. No del todo. Me preocupa más lo que pase cuando el próximo Superman se revele y demuestre que está podrido. Ella parpadeó. ¿Sabes lo del borrón rojo y el murciélago gigante? ¿Sabes lo de The Flash y Batman? Pregunté sorprendido. He visto informes de inteligencia sobre estos seres. Flash ya sería un anciano. Contestó ella. Pero tú los conoces mejor, ¿no? Solo un poco. No todo fiable. Admití. Este es técnicamente el segundo Flash. El nombre es un legado. Medios sobrenaturales. Algo de baja precisión, precognición a largo plazo. Dije finalmente. Estás evadiendo la verdad. Pero cualquier cosa que elabores sería apreciada, por el bien de la nación sin nada más. Fleur me miró atentamente. Vienen muchos más. Con ellos vendrán rivales, enemigos y desastres de importancia mundial. Algunos son viejos conocidos de la Segunda Guerra Mundial. La mayoría son nuevos o por fin emergen de las profundidades del pasado. El mundo se va a convertir en un lugar muy extraño y hablo como un hombre que casi electrocuta a un gorila parlante el otro día. La miré. ¿Has visto o oído hablar de algunas figuras desagradables de gran poder? La Liga de las Sombras, un inmortal llamado Savaje, Circe, la bruja del mito griego, por nombrar algunos que quizá conozcas. Se volverán activos a medida que aquellos que luchan contra la oscuridad se hagan visibles y tengan éxito. El caos del conflicto se expande cada vez más. La Tierra aprenderá que no es la única fuente de vida. He visto fotos, informes de cosas inhumanas. Admitió.
El cielo y el infierno existen como lugares tangibles. La vida extraterrestre ya existe en la Tierra, algunos benévolos, otros maliciosos. Incluso lugares de leyenda y mito, la ciudad perdida de Atlantis y una isla de Amazonas esperan a revelarse. Me reí entre dientes. Escucharé estas advertencias, pero son extravagantes. ¿Qué será lo próximo, hadas? Preguntó riendo. Las Fey también existen. Hice una mueca. Pronto necesitaremos equipos de gente como Superman para hacer frente a las grandes amenazas del universo en general. Por eso me voy a América. Allí es donde se formarán. Capítulo 9. 17, 28, 23 de marzo de 1989. Lugar: el coche de Fleur de Lis. ¿Estaría dispuesto a ayudar al pueblo francés una vez más? Preguntó Fleur. Nos vendría bien ayuda con un problema especialmente espinoso. ¿Algo en lo que necesitáis ayuda? Puedo suponer que es inusual, algo distinto a la delincuencia habitual. Me encogí de hombros. Vale, te escucho. Ella asintió. Es grave. Hemos perdido contacto con un laboratorio de investigación nuclear y cualquiera que entre muere. ¿Hay riesgo de explosión? Pregunté bastante preocupado. Esto podía ser cualquier cosa. Los expertos revisaron los registros y allí no se almacenaba nada fisionable, pero una bomba sucia es posible. Contestó muy seria. Era un centro médico, no un laboratorio de armas. Vale, eso ya es algo. No tengo ninguna idea sobre quién en particular podría hacer esto, pero recomiendo que se preparen algunas armas pesadas, antitanque o superiores. Muchos de los tipos realmente malos son prácticamente inmunes a cualquier cosa convencional. Y yo no me fiaría del todo de tus expertos, también empezará a aparecer gente capaz de hacer que la tecnología haga cosas que parecen una locura. Debes haber visto los informes de esa máquina que rescató al gorila. Eso es la punta del iceberg. Existe tecnología alienígena que puede hacer cosas igualmente ridículas. La misma chispa de genialidad que convierte a alguien en innovador tiende a volver loco a su propietario si se enfrenta al rechazo, las dificultades o la censura. Intentan resolver todos sus problemas con sus inventos, aunque sea un arma mortal y exótica. ¿Necesitas algún equipo? Ella preguntó. Un camión lleno de barras y láminas de acero. Si es magnético, puedo usarlo libremente. Hasta cierto peso, alrededor de 7 toneladas. Suministré. Ah, el metal que llevabas alrededor de la muñeca mientras volábamos. Lo usas para volar. Ella asintió con comprensión. Te dejaré aquí, para que puedas recoger tu traje, tal como es. Tengo una radio aquí, ya sintonizada en la frecuencia correcta. Pide indicaciones mientras vuelas, el control aéreo militar te guiará hasta allí. Estaré en un helicóptero siguiéndolos. Esperen en la zona designada hasta que yo llegue. A partir de ahí estarás bajo mi mando y me han dado el mando táctico. Explicó Fleur. Las instalaciones están a oscuras. No hay luces encendidas. Todo es cristal y cimientos blancos. Parece nuevo. Repartidos por la instalación hay varias docenas de hombres armados, soldados de uniforme y varios vehículos militares ligeramente armados. A menos que los videojuegos me hayan engañado. Los focos se centran en un campo y la voz de la radio indica que debo aterrizar allí. Desciendo lenta y deliberadamente, para evitar ser visto como un hostil. Un oficial con boina verde se acerca a mí. Operativo Tormenta de Metal, ¿correcto? Por favor, espere y el operativo Fleur de Lis estará con usted en 15 minutos. Ese es el alcance de mis órdenes, más allá de ser asignado como su escolta. Pero puedo decir, mierda, chico. No puedo creer que seas real. Añadió con asombro. Sí. Flotando, me recosté en una posición reclinada con las manos detrás de la cabeza mientras flotaba casi horizontal. Pero yo solo soy un contratista civil. Entonces, ¿quién es usted? Subteniente Daniel, señor. Respondió enérgicamente. ¿Cuánto tiempo lleva este asedio? Le pregunté. A las 11:20 terminaron todas las comunicaciones de la instalación y no han recibido respuesta desde entonces. La policía local nos llamó a las 14 tras su comprobación inicial, debido a la posibilidad de terrorismo. Daniel negó con la cabeza. Perdimos bruscamente al primer escuadrón que enviamos y su escuadrón de relevo consiguió llegar a la salida antes de desplomarse y posteriormente expirar por un gas tóxico desconocido. Mierda. Eso es malo. ¿Tienes máscaras de gas disponibles? Soy tan susceptible como el que más. Pregunté sentándome, sintiendo un hilo de duda. Es lo habitual en caso de radiación y riesgo biológico. Me aseguraré de que tengas una.
añadió. Pasaron dos cosas. Un camión cargado de materiales de construcción entró en mi radio de acción y el helicóptero de Fleur aterrizó. Pasó varios minutos dando órdenes mientras yo esperaba y descubrí que me habían colocado en el nuevo escuadrón de brechas, al menos me entregaron una máscara antigas y se aseguraron de que me quedaba bien. El camión fue trasladado al aparcamiento del edificio, dentro de mi radio de acción. Y entonces entramos en el edificio, y lo más extraño, no pude percibir ni un solo ser vivo aquí dentro aparte de nosotros. Ni nervios, ni sangre fluyendo. Nada obvio. Lo que me asustó aún más. Algo se acerca. Objetos metálicos comenzaron a moverse, en respuesta al sonido de nuestro avance, pero nada obviamente humanoide, varios objetos. Un escuadrón de drones quizás. Demasiado hormigón reforzado con acero enturbiaba mi visión de las cosas en el piso por encima de nosotros. Yo estaba en medio del pelotón, con Fleur armada con un subfusil al frente. Susurré que nuestra oposición estaba encima de nosotros y señalé su ubicación exacta. Los soldados se mostraron escépticos, pero Fleur se lo tomó con calma. ¿Todos preparados?, preguntó mientras nos apilábamos alrededor de la puerta del segundo piso. Asentí con la cabeza junto con el resto, mientras varias docenas de trozos de acero se cernían fuera del edificio, esperando mi orden. Es hora de patear el avispero y ver qué cae. Capítulo 10. Esperar esos últimos instantes antes del combate es la parte más dura. La tensión aumenta a medida que te ves obligado a esperar pacientemente un momento de vida o muerte, como una montaña rusa con esteroides. La puerta se abrió y una granada fue lanzada al interior, para explotar. Vamos, vamos, vamos. El escuadrón entró, y allí estaba. Sacudiendo su cabeza para despejarse de los efectos de la granada. Singular. Los trozos de metal, algunos tan altos como un hombre, eran extremidades. El verde virulento de la criatura vagamente humanoide brillaba bajo la luz de las antorchas que emergían de debajo de las armas del soldado. Impreso en las extremidades metálicas había un símbolo de riesgo biológico y las señales de residuos peligrosos que indicaban peligro. «Enciéndelo», gritó un soldado. Todo el escuadrón disparó contra la enorme cosa verde, que parecía similar a un traje hinchado de protección contra riesgos biológicos. Las balas atravesaron la piel que se sellaba tras ellas, disolviéndose visiblemente en las entrañas del gigante. Empezó a levantar un brazo, con un fluido que salía de su interior y apuntaba hacia nosotros. Levanté una barrera, en el momento justo, porque inmediatamente las entrañas de la cosa verde gigante salieron escúpidas mientras intentaba mangarnos en esa sustancia viscosa verde. Se deslizó fuera de la barrera y derritió todo el material con el que entró en contacto, corroyendo el suelo como si fuera sangre de xenomorfo. Ácido en concentraciones ridículas. Las gotas aún conseguían rebotar en mi escudo y sobrepasarlo. Dos de los soldados gritaron al sentir cómo el producto químico les mordía el cuerpo. Mi manga se hizo un agujero. Jejejejejeje. La criatura gruñó irritada, elevándose a toda su altura y emergiendo parcialmente hacia el tercer piso, ya que simplemente era demasiado grande para este. Retrocede, yo lo distraeré. Esta cosa no es nada humano. Grité por encima del derrumbe parcial del tercer piso del edificio. Las entrañas de la cosa se arremolinaron y desde una estructura metálica en la cabeza escupió una niebla. Corre. Arma de gas. Añadí. Unas barras de acero penetraron en el interior de la criatura. A través del centro del torso y la cabeza. Pero, para mi consternación, las varillas empezaron a desaparecer de mis sentidos cuando rompimos el contacto y sprintamos. Uno de los soldados, ralentizado por una herida en la pierna, cayó. Le rodeé el pecho con los brazos y lo arrastré conmigo, levitando para seguir el ritmo de los demás. ¿Qué ha sido eso?, preguntó uno de los soldados cuando llegamos a la salida. Una cuba viviente de productos químicos, creo. Jadeé por el esfuerzo de cargar con el herido. Como un golem. No tiene órganos internos y creo que se regenera. No creo que sea muy inteligente, pero va a ser un infierno detenerlo. ¿Sugerencias?, preguntó Fleur. No veo ninguna manera de contenerlo, con ese spray de ácido. Es probable que tenga otras armas químicas, probablemente sea un elemental de algún tipo. Tomé aire, antes de percibir movimiento. Cuidado, nos persigue. Empezamos a correr cuando la enorme figura irrumpió por las ventanas del segundo piso y se estrelló contra el aparcamiento agazapada. Entonces el fluido comenzó a hervir a través de la superficie de su cuerpo, ¡oh mierda! Lancé un campo de fuerza de burbujas a su alrededor. Sellándolo dentro de la barrera.
mientras explotaba como una lata de refresco agitada demasiado fuerte. La barrera resistió la fuerza del spray. Me desplomé aliviado, ese era un ataque destinado a todos en el área. ¿Ese eras tú antes? ¿Cuánto tiempo puedes aguantar así? Preguntó Fleur. Depende. Unas horas, tal vez si se mantiene fluido. Pero estoy bastante seguro de que ya se está recomponiendo. Si empieza a atacar la barrera directamente no estoy seguro de que aguante. Si un grandullón como ese se esfuerza en sus balanceos. Sacudí la cabeza. Fleur parecía aprensiva. ¿Podríamos intentar asfixiarlo? Ya lo estoy haciendo, mis barreras son herméticas. Si no cae pronto por falta de oxígeno, lo más probable es que no respire. Le expliqué. Vale, es bueno saberlo. Chasqueó los dedos y llegó a una conclusión. Los explosivos están descartados, si puede regenerarse de la autodestrucción lo único que haríamos es esparcir lo que sea ese desastre. Sí, también disolvió cada trozo de metal que entró en el cuerpo principal. Añadí. Incluyendo varias barras de acero de centímetros de espesor. Calor entonces. ¿Incinerarlo con napalm? No, eso podría esparcir la contaminación. Hizo una lluvia de ideas. Congélalo. Me di cuenta. Es fluido, si se puede congelar podríamos retenerlo en una nevera grande y transportarlo en un camión frigorífico. Me miró con los ojos muy abiertos. Espera un momento que tengo que comprobar algo. Corrió hacia el laboratorio. Sin embargo, yo tenía las manos ocupadas. La criatura estaba casi reformada. Jejejejejejeje. Retumbó, levantando un enorme brazo de acero. Bueno, no creas que las cosas son tan fáciles, monstruo. Tiré con mi poder, retorciendo el brazo contra el fluido. Pero mi recompensa. Dolor. Caí de rodillas cuando la sustancia viscosa verde desgarró mis esfuerzos con fuerza bruta, abrumándome. El brazo golpeó la barrera y la rompió como si fuera de cristal. Dio un paso adelante para ponerme al alcance del siguiente golpe. Capítulo 11. 23 de marzo de 1989. La gigantesca cosa verde levantó un enorme puño sobre mí mientras yo observaba, momentáneamente aturdido. Al momento siguiente sonaron disparos de armas pesadas. Agujeros del tamaño de un puño estallaron en la criatura en un chorro, haciendo que un fluido verde salpicara el asfalto y lo corroyera. Bajó el brazo para defenderse de las molestas picaduras. Aproveché ese momento para alzar el vuelo, retrocediendo bruscamente y alejándome. Estaba demasiado cerca. Me tenía a tiro. Jejejejeje. Gritó, frustrado, y puedo decir sinceramente que me sorprendió que tuviera emociones. Apuntó a uno de los vehículos armados con el otro brazo y se soltó. Pero otra barrera se interpuso en la trayectoria del spray, justo fuera del alcance de la criatura. Menos mal que mis barreras, aparte de una ligera neblina, son completamente transparentes. La criatura parece no verlas. Me miró y me apuntó con ambos brazos. Me hice la tortuga bajo una amplia barrera mientras comenzaba el rocío, pero para poner las cosas interesantes, al parecer la criatura podía aprender. Porque mientras un brazo seguía cegándome detrás de mi barrera con ácido, el otro se movió para apuntar a un vehículo militar francés. Lo vieron venir y lanzaron la máquina en movimiento que pude percibir, intentando evadirla. En unos instantes el vehículo era una ruina fundida y sus ocupantes, muy muertos. Eso no impidió que los demás vehículos y soldados dispararan a mansalva, ni que el helicóptero que se había unido al asalto hacía un momento soltara una andanada de cohetes desde debajo de un par de alas rechonchas. La criatura gimió bajo el ataque, antes de darse la vuelta y correr a ciegas mientras chapoteaba, salpicando icor verde por todas partes a su paso. La pregunta, por supuesto, era a dónde demonios se dirigía. Hasta que un soldado juró al darse cuenta. Se dirige directamente a las afueras de París. Era demasiado tonto para saberlo, si es que podía entender el costo de sus acciones. Tendría que ralentizarlo hasta que se pudiera aplicar la potencia de fuego convencional. En ese momento Fleur llamó por la radio que me había dado. Encontrado el manifiesto del laboratorio. Hay una cantidad importante de nitrógeno líquido que se utiliza para experimentos y almacenamiento de especímenes. Una cuba. El helicóptero tiene órdenes de seguir al monstruo, vengan a recuperarlo. Perfecto. Me di la vuelta y me apresuré a entrar en el laboratorio, para encontrar a Fleur saliendo del sótano por la escalera. Sin tiempo para sutilezas ni para minimizar daños en esta situación, la arrastré hacia abajo conmigo para darle indicaciones. La cuba, del tamaño de una piscina pequeña y de varios metros de altura, pesaba más que un coche pequeño.
Desatornillé los pernos que la sujetaban y la levanté con cuidado, antes de arrancar parte del techo de hormigón utilizando las barras de acero incrustadas para darme una salida rápida. Me di la vuelta y seguí a la criatura. Al pasar, vacié el camión lleno de acero para usarlo como proyectil, y utilicé una plancha de acero como plataforma para mí y para Fleur mientras volaba. Ella se coordinó conmigo y con el helicóptero por radio, transmitiéndonos la dirección y los movimientos actuales de la criatura verde. Vimos los destellos de los impactos de los cohetes cuando la alcanzamos. Acababa de vadear un arroyo y estaba a 10 minutos, a la velocidad máxima actual, de entrar en una zona suburbana densamente poblada. Un segundo helicóptero zumbó en lo alto. Un helicóptero de noticias, probablemente retransmitiendo en directo. El helicóptero armado se detuvo justo a tiempo de que la criatura lanzara un chorro de materia viscosa a alta presión que pasó junto al vehículo militar. Me moví hacia abajo, poniéndome en su camino y levantando una barrera. Cuando frenó para atacarme, la cupa de nitrógeno líquido se estrelló contra su espalda. Dejé que se tragara todo y se disolviera, justo para la inevitable reacción al romperse el sello del contenedor de líquido. La criatura se congeló. Por partes. No se congeló del todo, ya que aún podía mover ligeramente el brazo y la pierna izquierdos. Pero la reacción se apagó lentamente y luego comenzó a revertirse. Maldita sea, no fue suficiente. Gemí mientras daba un paso adelante. No podemos dejar que entre en París. ¿Quién sabe cuántas vidas se perderían si lo hace? Respondió Fleur. Haré lo que pueda para retrasarlo. Llama a los refuerzos que puedas para disuadirlo. Si llega el caso, puede que solo nos quede una opción. Gritar pidiendo ayuda a Superman, si tenemos suerte nos oirá. Gruñí. Pero hasta entonces, seguiremos luchando. La hice retroceder todo lo que pude y luego avancé, para hacer lo único que sabía hacer bien. Envié hacia abajo las láminas de acero y varias barras, desgarrando y acuchillando a la criatura mientras avanzaba a duras penas. Apunté a la sustancia viscosa justo debajo del brazo, intentando cortar la conexión. La primera hoja se atascó más allá de la mitad, pero la segunda del lado opuesto subió y se encontraron en el centro con un estruendo, mientras el brazo caía al suelo. De un tirón, lancé el brazo inconexo de la criatura a un lado, de vuelta hacia la corriente y me centré en el otro. Un error del que me arrepentí de inmediato, ya que el miembro amputado fue sustituido por una extremidad tentacular de pulsante fluido verde que giraba como un vórtice y se abalanzaba sobre mí a lo lejos como un látigo. En el mismo instante en que el segundo miembro metálico fue seccionado, el primero regenerado golpeó en el último momento una barrera erigida a toda prisa a mi alrededor y me arrojó contra el suelo. En una barrera redonda como una bola de hámster, giré sin control. La barrera al menos absorbió el impacto hasta cierto punto, ya que me llené la boca de césped y dejé una huella de mi cuerpo en el suelo húmedo. Creo que me rompí una o dos costillas. Mientras yacía, escuchando los pasos que estremecían la tierra, oí un grito. Femenino. Fleur. Me levanté para verla lanzar una granada, que rebotó en la piel verde antes de explotar. A Big Green no le gustó nada, y le lanzó un latigazo con su tentáculo derecho, que ella esquivó con una voltereta acrobática. A continuación saltó por encima de un golpe de revés, que la habría colocado en una posición de récord mundial en salto de altura en una tierra normal. Pero lo humano sigue siendo humano, el brazo proteico se curvó y la persiguió mientras descendía. Con un gesto le ofrecí una barrera como punto de apoyo, dándole la oportunidad de saltar a un lado en el último momento para evitar el golpe en el aire de la monstruosidad química. Volvió a arremeter con ambos brazos. Fleur se echó hacia atrás para esquivar el primero, y yo la apoyé enviando varias placas de acero hacia abajo como shurikens, cortando los miembros verdes que se agitaban. Jejejejejeje. El gigante gimió, mientras echaba los brazos hacia atrás, dolorido, al ser parcialmente seccionados a lo largo. Seguí enviando placas para golpear el torso a la altura del pecho y clavándolas con barras de metal, intentando cortar el gelatinoso líquido por la mitad como si fuera masa con un cortador de galletas. Se desplomó y el líquido verde brotó del gran corte. Pero, como siempre, el corte empezó a cerrarse y el fluido volvió al cuerpo principal. Y así Fleur y yo esperamos. A que llegara la embestida. Capítulo 12. 21:13 horas, 23 de marzo de 1989. Chemo había llegado a las afueras de la ciudad, que estaban siendo evacuadas. La batalla había degenerado en un ir y venir entre nosotros, mientras yo cogía coches aparcados e intentaba utilizarlos como proyectiles para frenarle.
Él ha aprendido a apartarlos, cuando puede, y yo lucho por encontrar un contraataque válido con solo los materiales de la vida cotidiana a mi alrededor. Toda mi munición se ha corroído. La buena noticia es que esto ha reducido sus habilidades ácidas al nivel del vinagre, la mala es que ha pasado a utilizar gases tóxicos y aerosoles en su lugar. Fleur de Lis ha abandonado esta posición y está supervisando la investigación de una posible vía de ataque, lo que me deja enfrentándome a la mancha verde de 6 metros de altura con lo que encuentre. Esporádicos disparos resuenan mientras soldados, fuerzas policiales y otros grupos capaces de ayudar en la desesperada defensa atacan desde detrás de la cobertura. Chemo sigue adelante, decidido ahora, por la razón que sea, a alcanzar lo que estamos protegiendo, a hacernos daño. Desde su dirección, la mismísima Torre Eiffel. Caminando hacia nuestra trampa. Una docena de autobombas requisadas descargan sus mangueras sobre el monstruo, destrozándolo como si fuera gelatina. Desgraciadamente, le perdemos la pista mientras es arrojado a las alcantarillas. Su piel desgarrada es arrastrada tras él. Salió varias manzanas más al centro, demoliendo la estación de metro en el proceso. Por lo que parece, los militares han decidido por fin sacar la artillería pesada. Tanques y helicópteros de ataque se ponen a tiro y despliegan todo lo que tienen. El bloque queda arrasado por el bombardeo y Chemo grita. Jej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 e. Resonó mientras la criatura verde era destrozada por las municiones de alto poder explosivo. Comenzó a regenerarse en el lugar, para ser abatido de nuevo por el fuego concentrado. Intervine mientras la cosa verde empezaba a recomponerse obstinadamente una vez más. Barreras cortando la sustancia viscosa, sacando la mayor parte, el núcleo, esperaba. Me alejé volando, cargando con la cosa partida por la mitad, esperando que estuviera indefensa. Había dejado más atrás, con suerte esto no crearía clones más pequeños. Pasado cierto punto, los informes indicaban que el resto perseguía al núcleo. Sin embargo, incluso debilitado, luchó por escapar, lanzando su aparentemente desinflado ser contra la barrera. Flexionándose y expandiéndose en su interior, tratando de usar la presión para reventar el escudo de burbujas que lo contenía. La superposición de barreras ayuda. La más interna se rompe, la siguiente se resquebraja, pero la tercera aguanta lo suficiente como para que pueda meterlo todo en el congelador de un fabricante de helados. Lo inmovilizo y espero a que se congele. Jejejejeje. Grita, luchando contra un posible jaque mate. La barrera de 3 capas parece demasiado para él. He puesto el dial del congelador al máximo rendimiento, mientras veo cómo empieza a ralentizarse con una sonrisa. La otra mitad fluye hacia el interior casi una hora después, mientras lucho por mantener el cuerpo principal a mi merced. La atrapo cuando intenta inundarme cayendo del techo como lluvia. Espera, no. Es una distracción. Las barreras fallan mientras lucha en un último esfuerzo por el interior y envuelve y aplasta el exterior. Entero de nuevo, pero severamente enfriado comienza a intentar salir del congelador. No, no puede escapar. Mi poder canibaliza la fábrica a su alcance, la maquinaria se desmonta, el cableado desconectado del congelador se desenrolla. Es casi sólido. Le doy con todo, hasta tornillos y penos, pero una vez que Green toma impulso lo único que puedo hacer es apartarme. Estalla por la pared, emergiendo en el punto de mira de lo que equivaldría a un pequeño ejército. Que inmediatamente abrió fuego. Miles de balas masticaron al gigante, cada segundo, anulando su regeneración durante el tiempo suficiente para que se desangrara, temporalmente. Aplasté un banco arrancado de un área de descanso contra la masa de baba helada, la rebané y la arrojé de vuelta al congelador. Puse barreras sobre las secciones cortadas del monstruo, sellándolo para que no se moviera. Solo sentí alivio cuando apareció un enorme helicóptero de transporte que transportaba por cables un semirremolque cisterna etiquetado con helio líquido. Solté una risita cuando Fleur se asomó por la puerta lateral del helicóptero para saludar. Ver cómo aquel montón verde de sustancia viscosa se convertía en trozos de hielo mereció la pena. No me di cuenta hasta mucho más tarde de que el helicóptero de las noticias seguía dando vueltas, con amigos. En algún momento perdí mi máscara antigas. Cuando me derribaron, creo. En todo el mundo, mi cara se había vuelto tan reconocible como la de Superman en cuestión de minutos. Joder. Susurré, dándome cuenta. Realmente espero que las gafas falsas me funcionen así de bien. Capítulo 13. El Daily Planet era un lugar ajetreado, aún más por las noticias de otra persona heroica con un poder inmenso. Clark estaba contento de que la situación se hubiera resuelto, la monstruosidad que aparentemente se formó a partir de armas químicas y las utilizó derrotada.
Sintió cierto pesar por no poder estar allí para ayudar a reducir el daño y el inevitable coste en vidas que tal criatura traería. La naturaleza de sus propias habilidades, reflexionó. Superman podía volar, desde luego, pero su límite de fuerza era como mucho de Mach 3. Habría tardado 2 horas y media en llegar a París y, por desgracia, se había retrasado mientras escribía un artículo sobre el zoo local con Jimmy Olson como fotógrafo. Había recorrido más de la mitad del trayecto a través del océano cuando oyó por la radio de un carguero que pasaba por allí que la situación se había resuelto. Con un suspiro regresó, solo para ser interrogado por Lois sobre dónde había estado. En el optometrista, dijo. Necesitaba un segundo par de gafas de todos modos. Apretar ciertos músculos faciales solo servía hasta cierto punto para disfrazar su identidad, las monturas anchas y los cristales gruesos como botellas de Coca-Cola ayudaban mucho a la ilusión. Este joven, conocido como Joyride en francés, se atrevía a revelar su verdadero rostro sin importarle las repercusiones. Clark estaba ligeramente celoso. Él nunca podría hacer eso, atraer ese tipo de atención sobre sus padres y amigos o incluso compañeros de trabajo. Por supuesto, Metrópolis era un lugar muy concurrido y después de que le dieran apenas el tiempo necesario para tomarse una taza de café mientras pensaba en acabar con todas las mentiras, fue sorprendido una vez más por una obviamente motivada Lois Lane y acorralado. Smallville. Deja de hacer el tonto con la cabeza en las nubes y empieza a recabar información sobre ese chico Joyride. Quiero hasta el último dato sobre él. Leyendo entre líneas es casi un imitador de Superman. Exigió, con esa pasión por una buena historia encendida una vez más. Que Dios te ayude, Joyride. Después de eso, nos dirigimos nosotros mismos a París en el vuelo de las 3, según palabras del mismísimo Perry White. Coge una cámara, eres mi fotógrafo. Espero que podamos encontrar algo digno de noticia en todo ese lío, si no la destrucción, los soldados involucrados y los sin techo deberían darnos una historia decente. Bien. Clark se puso a ello, derramando accidentalmente lo último de su café sobre su camisa en el proceso de comprobar su reloj. Conseguir los recortes de periódico y las grabaciones del incidente, luego darse prisa en volver a su apartamento para hacer una maleta de viaje. Podrían repasar la información en el vuelo. También cambiarse de camisa y dejarla en remojo, para que no se manchara. Al menos con sus poderes rara vez se sentía apurado y hacer tareas sencillas como cualquier otra persona contribuía en gran medida a mantener su fuerza y velocidad dentro de los niveles humanos normales en situaciones cotidianas. Jimmy se acercó corriendo y parecía emocionado. He oído que te vas a París con Lois, ciudad del amor y todo eso, no hagas nada que yo haría. Se burló el joven fotógrafo, en tono alegre. Cierto. Haré justo eso, Jimmy. Contestó Clark con una leve sonrisa. Pero acabo de decir, Jimmy hizo una pausa, confuso. Hasta luego, Jimmy, tengo trabajo que hacer. Añadió Clark, caminando hacia la sala de discos. Trae un recuerdo. Gritó Jimmy tras su figura en retirada. Si encuentro tiempo, claro. Asintió Clark, esperando que Lois pasara todo el tiempo que no durmiera trabajando como una fanática. Me pregunto si podré sacar tiempo para conocer a esta Joyride en persona. Pensó para sí. Sería interesante conocer a alguien tan parecido a él. Tener a alguien con quien hablar de este estilo de vida sería algo estupendo. Capítulo 14. 28 An, 25 de marzo de 1989. Las cosas están muy confusas, sin embargo el gobierno francés ha aprobado públicamente mis acciones y me ha indemnizado de todas las repercusiones de mis acciones en esta situación extrema, reclamándome como un activo ya que estuve allí trabajando con los militares desde el principio. El monstruo ha aterrorizado a la población y algunos grupos reivindican que podría haber hecho más o haberlo alejado. Quimio, lo llaman los periódicos. Pero entonces, me han ascendido de Joyride a Bougleboy, la referencia a Seinfeld demasiados años antes para el programa. En cualquier caso, mi identidad se ha esfumado, el embajador estadounidense tiene mi solicitud de inmigración y Francia se obstina en atraerme de vuelta y mantenerme como símbolo nacional y el equivalente sobrehumano de la disuasión nuclear. Así que me he reunido por separado con el embajador estadounidense y con el ministro francés de Defensa, incluida una conferencia telefónica con el presidente francés. No es un nombre que recuerde de la historia, pero la política de este mundo ha sido diferente a la del anterior, desde la Segunda Guerra Mundial. Me han ofrecido un estipendio para ser un héroe a tiempo completo. Incluyendo una residencia segura y beneficios médicos. Esencialmente pretendían unirme a la policía metropolitana como un activo especial. También era muy tentador.
Ya estaban poniendo en marcha leyes para permitir que los metahumanos y similares recibieran un puesto similar si estaban dispuestos, en cualquier forma de servicio público. Tentar deliberadamente a villanos potenciales de planes mal pensados era una ventaja en mi libro. Yo estaba destinado a ser la cara de esta iniciativa. De verdad, quería que tuviera éxito. Pero tenía otros planes. Así que me vi obligado a comprometerme a dar una rueda de prensa, Shooter. Defender este sistema y retirarme públicamente al mismo tiempo por motivos personales. Me he refugiado en una residencia utilizada para invitados políticos, un ático en el corazón de París custodiado por un equipo de guardaespaldas. La rueda de prensa se celebró en un auditorio cercano, pero llegar hasta allí por medios convencionales fue, como mínimo, difícil. Manifestantes llamándome arma de destrucción masiva. Fanáticos vitoreando, algunas adolescentes rabiosas intentaron alcanzarme gritando como locas. A quien quiera que esté escuchando, la fuente, ese diablillo de la cuarta dimensión, por favor, no me conviertas en la versión de Bieber de este universo. No demasiado pronto, el artista actual llamado Prince, que en el futuro será otra cosa. No estoy muy al día de los rompecorazones adolescentes contemporáneos. El auditorio estaba lleno, incluyendo una gran variedad de reporteros internacionales. Buscando al contingente del Daily Planet encontré a una mujer morena, de aspecto serio y guapa como una modelo que arengaba a su acompañante, un hombre alto de gafas gruesas y aspecto ligeramente sumiso. De quien no pude percibir nada. Es la variedad de Superman que proyecta campos de fuerza celular. Su reloj aparece, pero el hierro en su sangre. Nada. Los nervios podrían ser demasiado diferentes de los humanos para saberlo. ¿Hay un aura débil? ¿Resplandor? Eso sería que absorbe la radiación solar. Hago mis declaraciones, describo mis acciones y la secuencia de acontecimientos que llevan a Chemo a ser revelado y finalmente capturado. Entonces me abro a las preguntas. Tras unas cuantas preguntas para obtener más detalles y detalles confidenciales sobre Fleur, llega la pregunta que tanto temía. Gordon Reynolds, de Black Star, ¿es cierto que usted es en realidad el tercero en la línea de sucesión al trono de Black? Victor Ignatius Vertigo, no Magnus como dice tu identidad. Directo al grano. Tu padre te envía sus felicitaciones. Oh, eres un títere. He renunciado a mi nombre y aquí ahora hago lo mismo con cualquier título o reclamo que pueda tener a esa nación. Francia ha tenido la amabilidad de acogerme, ya que mi padre es un imbécil abusivo que me encarceló en su calabozo privado durante más de medio año. Devolví el fuego. Los reporteros estaban alterados por la jugosa historia que les había caído encima. ¿Estás seguro? Había oído que te habían declarado postrado en cama por una enfermedad contagiosa. Contestó el imbécil del bolsillo de papá. Oh sí, él diría eso. Respondí con el máximo sarcasmo. Mucho más bonito que decir que tengo a mi hijo encadenado a una pared en mi prisión privada del sótano de mi casa. Porque frustré deliberadamente su intento de asesinar a su sobrina infantil por una corona. Chasqueé los dedos. Ahora, no más de usted, señor Reynolds. No tengo nada que decir a los aduladores de mi padre. ¿Cómo escapaste? Preguntó Lois. Mis poderes se desarrollaron muy lentamente en la celda, lo que me permitió finalmente forzar las cerraduras de las cadenas y de la celda y volar hacia la libertad, en la cola de un vuelo de pasajeros de French B que pasaba por allí y se dirigía a casa. Me encogí de hombros. Y aquí estamos. ¿Alguna pregunta más, señorita? Lois Lane, Daily Planet. ¿Tiene algún significado la grabación en la que aparece con el símbolo de Superman? Ella respondió inmediatamente. Era una camiseta que encontré a la venta y un guiño a alguien que considero un compañero y un modelo a seguir. ¿Así que no tienes ninguna relación con él más allá de la cortesía profesional? Preguntó ella. Siento respeto por cualquiera que voluntariamente salga y utilice sus poderes y talentos para la mejora de nuestra especie, especialmente con una moderación tan evidente. Sonreí. Los poderes no son nada nuevo, existen desde la Segunda Guerra Mundial. La magia, la ciencia hiperavanzada y la predisposición a las habilidades sobrenaturales han estado burbujeando bajo la superficie desde entonces y, en algunos casos, existían mucho antes. La diferencia es que, por primera vez desde aquel glorioso movimiento de los aliados contra el Übermensch del Eje, la gente se está levantando para utilizar sus habilidades a la vista del público. Así que es lógico que para apoyar este cambio se necesiten nuevas leyes que no solo fomenten este comportamiento, sino que lo recompensen.
Porque mientras mucha gente puede ser desinteresada y ayudar a los demás por deber, responsabilidad o determinación para corregir errores, otros, enfrentados a la desesperación o a una avaricia miope, pueden elegir ir en la dirección opuesta y acabar como criminales empedernidos cuando quizá nunca hubieran necesitado serlo. Lois volvió a levantar la mano. Si la gente utilizara sus poderes con fines criminales, ¿cómo cree que deberían tratarse? En primer lugar, a veces los poderes tienen problemas de control al principio y la gente puede cometer errores y causar daños por entusiasmo, puro accidente o tontería. Hay que tratarlos con delicadeza. También hay que persuadir a los delincuentes, sobre todo a los de cuello blanco, para que actúen legalmente. Sin embargo, es inevitable que surja la peor clase de escoria que abusa de la indulgencia y de las lagunas legales para seguir siendo una espina clavada en el costado de la prevención de la delincuencia y de la propia civilización. Yo pediría que todos los gobiernos desarrollaran un sistema supervisado por la ONU que permitiera que los asesinos notorios con superpoderes fueran juzgados por un tribunal internacional, con capacidad para aplicar la pena de muerte. Ya que para muchos de nosotros, el abuso de nuestras habilidades equivale a un crimen de guerra. Después de todo, el próximo Chemo podría ser fácilmente un maníaco demente en lugar de un monstruo, con todos los problemas que ello conlleva. También insto a que se cambien las leyes para permitir la inclusión de inteligencias no humanas como ciudadanos en el caso de que se encuentre una criatura amistosa o benigna con capacidad de razonar. Permitirles la posibilidad de solicitar el estatus de refugiado o residente. Ya conozco un ejemplo meritorio, Tornado Rojo. Un androide sensible que luchó para acabar con la maquinaria de guerra nazi. Lois pareció sorprendida. Menuda lista de propuestas, ¿algo más? La posibilidad de que los individuos heroicos posean los derechos sobre su imagen y su marca, que puedan solicitar cuentas bancarias y empresas bajo el escrutinio adicional del gobierno en cuestión, aunque solo sea para evitar la evasión de impuestos o que los embaucadores falsifiquen identidades para desacreditar al héroe. Con fines benéficos o para recibir donaciones, sino otra cosa. Personalmente, deseo montar mi propio negocio. Mis poderes tienen muchos fines constructivos que aún no he explorado. Sonreí. Los tenía enganchados. Mi sugerencia final, que si pueden demostrar competencia a un alto nivel, estos individuos heroicos se afilien libremente a las fuerzas policiales locales si no desean unirse abiertamente a ellas y así poder ayudarlas legalmente en el arresto de superhumanos criminales. Con salarios apropiados por los servicios prestados. Bueno, esto debería ser todo un artículo, murmuró Lois. Clark asintió a su lado, pensativo. Dejé atrás a los periodistas en el auditorio y regresé a mi apartamento por el camino más fácil, volando hasta allí. Necesitaba una ducha y tiempo para relajarme después de aquel roce con el sórdido secuaz de papá. Mis guardaespaldas regresaron unos minutos más tarde y, aunque se quejaron de mí por ello, francamente esa gente estaba allí más para mantener a la gente alejada de mí que para salvarme en caso de peligro. Eran gorilas glorificados en la rueda de prensa. Probablemente podrían tener mi vida en sus manos, pero solo mientras duermo. Pero no voy a hacer un escándalo al respecto. Simplemente me tomaré el tiempo para ir a tomar un buen vuelo más tarde esta noche. Con suerte veré a cierto tipo con capa que ansío conocer.